Este video demostrará la báscula POI CBS35 en una aplicación simple de toma de inventario. La aplicación es muy común. Para una estación de trabajo se tiene un almacén de piezas y nos interesa levantar un inventario mensual. Como es una operación que se repite, necesitamos que la báscula guarde en memoria el peso unitario de cada pieza, para no tener que definirlo cada vez. También necesitamos que la báscula reconozca las piezas que estamos contando por medio de un lector de código de barras. Así evitar tener que teclear el número de parte de cada una. El equipo que vamos a utilizar es el siguiente: una báscula con indicador POI CBS-35 y una plataforma de 20 kilogramos, una impresora Zebra GK420T, un lector de código de barras y una PC con aplicación BC35 User. En general, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, hay que guardar la información de las piezas en la báscula. Tenemos que definir la tabla de partes en el indicador POI CBS35, importar la lista de productos a la báscula, definir la etiqueta para los contenedores de las piezas y al final obtener el peso unitario de cada una. Una vez teniendo eso, entonces cada mes vamos a utilizar el escáner de código de barras para leer la etiqueta del contenedor y así contar las piezas con la báscula. Generar un registro de cada lectura en el indicador, descargar la tabla de registro a la PC y con esto obtener el reporte del inventario. Nuestro indicador de báscula POI CBS35 es capaz de manejar tablas de datos. Para esta aplicación vamos a necesitar de dos tablas. La tabla de partes, donde guardaremos la información referente a cada pieza como su identificador, nombre y peso unitario, y la tabla de log o registros, donde vamos a registrar los conteos realizados. Ya tenemos en una hoja de cálculo la lista de componentes electrónicos que queremos inventariar. Si vemos la lista, nos damos cuenta que tenemos tres campos de información. Necesitamos definir una tabla en la báscula con la misma estructura de esta lista. En la aplicación POI CBS35 User, activamos el menú avanzado. Vamos a la función de definición de base de datos dentro del menú avanzado. Queremos que la báscula tenga la información del identificador de la pieza, el nombre, para poder imprimir las etiquetas en los contenedores. Y la información de peso unitario la queremos en la tabla para no tener que definir el peso unitario cada vez que se haga un inventario. Entonces empezamos por definir una base de datos nueva. Insertamos una tabla. Le damos el nombre T parte. El tipo es 0 para tabla de partes. En nuestra lista tenemos 54 componentes. Entonces asignaremos 70 renglones para dejar un espacio libre para futuro. En la ventana de campos vamos a configurar la tabla. Insertamos un campo para el identificador. De nombre le damos ID. El tipo de este campo será texto. En el descriptor del tipo definimos el largo en caracteres. En este caso separamos 20 caracteres. Insertamos un campo en la posición 1. El nombre de este campo será tipo. Este campo también es de texto, de largo en 25 caracteres. Para la descripción de la parte agregamos un campo en la posición 2. Nombramos este campo descripción. Lo definimos también como texto de 75 caracteres de largo. Por último, en esta tabla agregamos un campo en la posición 3. Vamos a guardar en este campo el peso unitario. Lo nombramos peso unitario. El tipo 6 de peso unitario.
La tabla de log la necesitamos para poder guardar en memoria el levantamiento de inventario que haga y poder descargar al final esta información. Ahora, definimos la tabla de log. En la ventana de tablas insertamos una tabla en la posición 1, nombrando esta tabla tlog. El tipo lo definimos como 2 y vamos a dejar la cantidad de renglones pendientes por ahora. Vamos a guardar la fecha de cada registro. El tipo 24 es para la fecha. Insertamos en el campo 1 y lo llamamos ID. El tipo de este campo es llave. Vamos a guardar aquí la llave de la pieza que estemos contando. En el descriptor se le indica la llave de cuál tabla queremos usar. En este caso se deja en 0 porque es la llave de la tabla 0 de partes. Por último agregamos en el campo que se va a guardar la cantidad de piezas. Le damos de nombre cantidad y el tipo 22 que es el peso neto en piezas. Regresamos a definir la cantidad de renglones en la tabla de log. La memoria del indicador BC35 es limitada. Vemos que la cantidad de bytes totales son 131.072. Con los 70 renglones de la tabla de partes ya se usaron 8.680 bytes. Nos deja disponibles 122.392 bytes. Vemos que cada renglón de la tabla de log toma 27 bytes. Entonces podemos asignar el resto de la memoria a 4.533 renglones. Ya tenemos definida la estructura de las dos tablas que vamos a necesitar en esta aplicación. Ahora vamos a llenarlas con datos. Como ya se tiene en la PC una hoja de cálculo con los nombres de las partes y la clave de identificación y no queremos teclearlos de nuevo en la báscula, vamos a importarlos utilizando la aplicación BC35 User. Selecciono el archivo CSV que tiene la información de mis componentes. Asigno las columnas a los campos. Damos clic en agregar todos. En este punto la báscula ya tiene en la memoria de tablas los números de parte y las descripciones de los componentes que voy a utilizar. Para poder imprimir las etiquetas que vamos a pegar en los contenedores, necesitamos definir el formato de la etiqueta en el indicador POISE-BC35. Dentro del menú avanzado, la opción de configuración de buffer de impresión. No voy a explicar a detalle cómo se define la etiqueta. A grandes rasgos, en el buffer de impresión podemos encontrar comandos que van directo a la impresora en lenguaje EPL2, así como comandos para el indicador POISE, donde le indicamos que agregue la información de peso o de datos de tablas. Para definir el peso unitario tenemos que contar manualmente una muestra de piezas, subirlas a la báscula y decirle cuántas son. Con esta información y el peso neto, la báscula calcula el peso unitario. Entre mayor sea la muestra que contemos manualmente, el peso unitario será más exacto. Para no tener que contar manualmente muchas piezas, aprovechamos la función de autoajuste de peso unitario. Esta función nos permite agregar piezas sin tener que contarlas manualmente para hacer ajustes al cálculo de peso unitario automáticamente. Le indicamos a la báscula que son 20 piezas. Ahora la báscula divide el peso neto actual entre las 20 unidades. Vemos el LED de piezas que está parpadeando, indicando que la función de autoajuste de peso unitario está encendida. Agregamos algunas piezas sin tener que contarlas. Cada vez que se estabiliza la lectura, la báscula recalcula el peso unitario. Esto lo podemos repetir las veces que queramos. Cuando estemos satisfechos, quitamos el contenedor de la plataforma.
Oprimimos la tecla guardar para asignar el peso unitario recién calculado a alguna memoria de partes. La báscula nos pregunta el ID de la parte donde queremos guardar el peso unitario. Nos indica que va a editar el registro porque hay campos que ya tienen información. Para estos campos de tipo y descripción que no queremos modificar, oprimimos la tecla 0. El peso unitario se guarda al final. Ahora sigue a imprimir las etiquetas de los componentes. Uso la tecla 6 para mandar a imprimir la etiqueta. Aquí vemos las etiquetas. Esta operación la repetimos para cada pieza diferente. La ventaja es que solo lo vamos a hacer una vez. Cuando levantemos el inventario, ya no hay que hacer esto. Cuando vayamos a levantar el inventario, lo que hay que hacer es, primero, subir la caja vacía a la báscula y tararla. Con el lector de código de barras, leer el código de la etiqueta. Entonces subimos las piezas y la báscula nos indica la cantidad. Cuando hagamos un conteo que queramos registrar, oprimir la tecla 6 para registrar. Ya que levantamos todo el inventario, podemos descargar la información de la báscula a la computadora. Conectamos el indicador a la PC mediante el cable serial y utilizamos la opción de leer Data Logger dentro del menú de herramientas. La aplicación descarga la tabla de log del indicador y la guarda en un archivo de texto separado por comas. Ya con este archivo es fácil importarlo a una aplicación de hoja de cálculo y relacionar la columna de ID con la columna de descripción para resumir los movimientos de un inventario y generar un reporte. Para mayor información de nuestros productos, visita nuestra página en www.basculaspoise.com.